Nosotros en la longitud de arco ya lo hemos estudiado desde un curso anterior. Nosotros lo llamamos cálculo integral. Ahí eran funciones de una variable, algo similar a lo que estamos nosotros trabajando en esta unidad, pero solo que ahí eran en el plano. Así como ustedes observan la figura 13 que tenemos aquí, que está en el plano, ese sería un ejemplo. Nuestro trabajo principal pues es calcular cuánto mide esa longitud. Obviamente aquí ya se trata de algo más complicado porque es una curva, ya no podemos decir o de una figura regular, por ejemplo como un cuadrado, que para nosotros es más sencillo medir sus distancias porque es una figura regular también. Y además, si ustedes observan sus lados, pues son rectas, son rectos y se puede identificar directamente, algo que aquí pues cuesta esa parte. Hubo mucho análisis en esa parte. Los matemáticos en especial se preguntaban, incluso los científicos, filósofos, de cómo calcular esa longitud de arco, en especial de una curva. Lo más cercano que se empezó a ejecutar o mencionar es que por medio de puntos, nosotros si trazábamos aquí en esta curva, dibujábamos aquí algunos puntos, pues ustedes pudieran tal vez calcular la distancia del punto A al punto B, vamos a llamarlo así, y vean, la distancia pues obviamente sería de línea recta, es algo de lo que estuvimos hablando hace un momento en unas figuras regulares, es línea recta, entonces ahí la línea, la distancia es un número. Sin embargo, si ustedes observan, todavía tenemos ahí un ligero error porque nuestra curva no es directamente recta, tiene ahí un arco, podemos decirlo como un arco de curva. Entonces, pues ahí ellos estaban aproximando en este caso. Imagínense si a toda esta curva le tratáramos nosotros de trazar esos puntos, nosotros vamos a obtener una distancia. Aquí tenemos distancia 1, aquí tenemos una distancia 2, por aquí una distancia 3, una distancia 4 y una distancia 5. Entonces, de acuerdo a esas distancias, pues nosotros tendríamos una aproximación pues, a la curva que nosotros tenemos aquí en color negrita, ¿ok? Entonces sería una aproximación. Nosotros desde nuestro curso número 1, bueno, sería 2, perdón, desde integral, pues intentamos darle solución a esa parte. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esa parte, en este curso y en esta unidad? Es que lo vamos a enfocar más al espacio tridimensional. Es decir, que ustedes, estando en el espacio ya euclidiano tridimensional, lo primero que deben de hacer es identificar las rectas. Podemos decir que esta sea X, esta sea y esta sea Z. Entonces ya aquí como tenemos tres ejes, pues nosotros ya tenemos curvas en el espacio, ¿sí? Incluso creo que les comenté en sesiones anteriores algunas curvas en el espacio. Eh, Creo que aquí había algunas en algún programa. Bueno, aquí son más imágenes. eh, Bien. Vamos a poner funciones mejor. Funciones. Bien, pues parece que aquí Google no me muestra lo que quiero yo.
Bien, más o menos como esta. Aquí ustedes pueden observar, aquí en esta imagen, que tenemos tres ejes, tenemos X, tenemos Y tenemos Z. Entonces, lo que nosotros tenemos ya en ese espacio tridimensional euclidiano son curvas. Ustedes pueden observar aquí la curva de color, puede ser naranja o rojo, aquí que tenemos, rosado, que es esta. Incluso la flechita nos dice en qué sentido va siendo trazada la curva. Entonces nosotros, pues necesitamos en ese caso tal vez calcular esa longitud. ¿Dónde lo vemos mucho? Pues si ustedes observan los postes de luz, entre cada uno de ellos, pues tenemos ahí algunos cables. En este caso pudieran ser de teléfono, pudieran ser eh, de televisión. Entonces nosotros podemos calcular esas longitudes de cable, tal vez para los que eh, necesitan hacer alguna instalación de servicio, pues se preguntan a veces, ¿no? ¿Cuánta longitud de cable te vas a llevar? Porque ellos analizan su presupuesto también y cuánto les tomaría en ese caso. Porque recuerden que el material a veces, si es cable, se vende por rollo y pues bueno, ellos tratan de identificar qué cantidad de rollo tal vez por mes deban de comprar. Entonces, pues ese sería en ese caso, pues un ejemplo, ¿no? Ahí muy sencillo, conocer la distancia, en ese caso de los postes, y tal vez en ese caso, eh, la parte de la distancia que se encuentra entre cada uno y otro de los postes, pues identificar también, ¿no? Cuánto va a ser, cuánto se puede colgar el cable para que no estén muy tensos entre cada uno de los postes. Bien, bueno, eso ya son temas de física, ahí por las fuerzas que se ejercen en los postes, pero bueno, nosotros podemos representarlo también por medio de una función. Tal vez en ese caso nos interesaría a nosotros, como estudiantes, conocer, ¿no? ¿Cuál es la longitud entre esos dos postes del cable que se está, tal vez ahí colocando? Pero bueno, tal vez nosotros tengamos entonces esa longitud. Bien, entonces nosotros necesitamos desarrollar en esta parte pues ya un modelo matemático que nos ayude a encontrar esa longitud que tiene nuestra curva. Bien, si ustedes observan, tenemos entonces del intervalo A hasta B, más o menos por acá, en donde nosotros tenemos el punto T1, tenemos aquí el otro punto T2, más o menos así, tenemos el otro T3, el T4 y en ese caso F de B. Bien, entonces ese es nuestro interés, calcular esta longitud. Bien, entonces nosotros lo que hacemos aquí es que hacemos una partición. Esa partición implica que nosotros coloquemos estos puntos y pues encontremos la distancia de cada uno de estos. Pudieran ser más particiones, aquí es un ejemplo. Recuerden que mientras más cerca estén los puntos, uno con otros, pues las distancias se van mejorando mucho mejor. Y para eso nosotros tendríamos que aplicar esta sumatoria. Esta nos dice que se refiere a la longitud de esa poligonal LP. Recuerden ustedes que su poligonal LP, en este caso, pues sería más o menos esta de color rojo, esta, 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 esta y esta. Así más o menos. Esta es nuestra poligonal, ¿vale? Entonces, esta poligonal, mientras más puntitos ustedes coloquen, pues va haciendo otra poligonal con más lados. Entonces, cada una de esas longitudes o también lados que tiene, pues nosotros debemos de sumarlas. Y aquí está la expresión, es una sumatoria, ¿ok? Que tenemos que hacer en este caso. Nosotros decimos que nuestra idea intuitiva de la longitud de curva nos dice que es posible aproximar la longitud de esa curva midiendo las longitudes de poligonales, en este caso LP. Bien, como la distancia más corta entre dos puntos se da a lo largo de una línea recta que los une, pues en este caso las particiones de la longitud LP deberá ser menor que la longitud de la curva, por lo que si añadimos más puntos a la partición de P, la longitud de la nueva poligonal debe ser una mejor aproximación a la longitud de la curva C. Esto requiere la medición siguiente. Ok, entonces algo de lo que les comentaba, mientras más puntos, pues las distancias se van mejorando. Obviamente, la distancia que vamos a obtener por este poligonal, o
por este polígono, pues deberá ser menor a quién, a la distancia real de nuestra curva. Bien, entonces llegamos a la definición 17, aquí se nos platica el siguiente, el supremo, en donde tenemos la curva C. Esa curva C debe ser descrita por una transformación de la función f de a hasta b. Entonces vamos a hacer alguna transformación. Se dice que es rectificable si la longitud de las particiones de P, tal que la partición pertenece pues al polígono, podemos decirlo de esta manera. Entonces tiene una cota superior. Si C es rectificable, es decir, la curva, la longitud de L de la curva es el supremo, en ese caso, de las particiones o de la longitud de las particiones de P, de tal que P pues pertenezca a ese polígono. Es decir, que L, la longitud final, la longitud total, deberá de ser igual a la del supremo, en ese caso, la longitud del polígono, tal que pues P pertenezca a esa parte de una cota superior. Bien, tenemos aquí parte de la observación que se nos dice que esta definición de la longitud de la curva C utiliza la idea intuitiva de la longitud de curva antes mencionada. Como la letra L es una cota superior, en este caso, L es mayor o igual a la longitud de la partición de P. Entonces, de cualquier poligonal obtenida, tomando la partición de P, pues en este intervalo de A hasta B. Por otra parte, para cualquier epsilon mayor que 0, pues existe una P en ese intervalo. Tal que nosotros podamos hacer lo siguiente, ven ustedes aquí, tenemos que la longitud menos epsilon deberá ser menor que la longitud de la partición, o del polígono, mejor dicho, menor o igual que la longitud. De otra forma, la L no sería el supremo de la cota superior mínima en este caso. Bien, entonces, aquí se nos comenta que lo que va a ser L supremo, L que es igual al supremo, en ese caso, pues que va a ser una longitud un poquito mejor, o bueno, en ese caso incluso pudiera ser igual, pues a la longitud final en ese caso de lo que tenemos aquí. Entonces, esa sería la longitud ya final si trabajamos con respecto a L, a LP. Recuerden ustedes que en ese caso nos referimos a la definición 17 en donde LP pues son las longitudes del polígono, ¿ok? Entonces, este polígono pues al final con la definición que acabamos de analizar, que será la 17, pues debe de tener una cota superior. Esta cota superior nos dirá ya, en ese caso, la longitud L. Bien, entonces tenemos aquí también que hay un lema, el cual pues nosotros llamamos como lema 1, donde se nos dice que si nosotros obtenemos una nueva partición P2 en este intervalo cerrado de A hasta B, añadiendo algunos puntos de la partición P1 en este intervalo, entonces las particiones, vean ustedes aquí, nosotros pudiéramos tener dos particiones en el polígono. Pudiéramos tener una longitud poligonal 1, que deberá de ser menor que la longitud poligonal número 2. A P2 le llamamos entonces refinamiento de P1. Ok, esto lo podemos interpretar de esta manera. Imagínense ustedes que nosotros tenemos esta longitud de color rojo, que sería tal vez la 1. Pero alguien de ustedes me dice, bueno, yo quiero trazar otra curva. Además, ustedes colocan aquí más puntos, ¿sí? Colocan más puntos, ¿sí? Colocan más puntos. Entonces ustedes dicen, bueno, yo voy a hacer mi trazo de estos puntos, de encontrar varias distancias, ¿sí? Esta distancia, esta distancia, esta distancia, esta, y ven ustedes cómo se va pegando cada vez más a la curva de color negro. Nosotros podemos decir que esa va a ser mi L2. Bueno, aquí le llaman LP. Bueno, aquí voy a corregir. Ellos aquí le llaman LP. LP1. Y esa la vamos a llamar LP2. ¿Ok? Ahí está. Entonces vean ustedes, ustedes pueden trazar diferentes poligonales, ¿sí? Yo pudiera ahorita en ese ejemplo 2, tener 2, alguien de ustedes va a decir, bueno, yo quiero más puntos,
Ahorita no sé cuántos chicos estén en sesión, están creo que 15, 16. Ustedes pudieran decir, incluso su poligonal también me la pudieran proporcionar. Tendríamos entonces las 16 de ustedes más la mía. Bueno, aquí tenemos la mía, la de color verde, más la de color rojo, serían, son 16 chicos más 2, 18. 18 poligonales. Entonces, esos poligonales, lo que nos dice la definición 17 es que vamos a elegir la de la cota superior, ¿ok? En ese caso vamos a decir que L es igual al supremo. Entonces aquí nos dicen que nosotros podemos ir mejorando esa aproximación, en donde tal vez si comparo la de color rojo, la que tenemos aquí en ese ejemplo, con la de color verde, que sería LP2, pudiera ser, como lo dice la... Ching, ya me perdí, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí, en donde tenemos esta parte, que sería LP1 menor o igual que LP2. Entonces, a P2, esta longitud del polígono se le llama como refinamiento. Bien, entonces, esa es la parte que se está considerando en esta definición. Entonces, recuerden ustedes que el refinamiento también pudiera ser, en otras palabras, eh, como como algo que denota, algún detalle que denota un máximo, un máximo cuidado o perfección, ¿sí? Eso podemos también referirlo como un refinamiento, algo que nosotros queremos detallar con un máximo cuidado o perfección, ¿vale? Entonces, esa sería esa parte. Entonces, por eso llega el lema número 1 y nos dicen que P2, obviamente la poligonal, podemos decirlo de esa manera, es un refinamiento del polígono 1. Entonces, la longitud poligonal 1 deberá ser menor o igual que la longitud del polígono, la longitud poligonal 2, ¿ok? Es decir, una perfección, una mejora en ese caso. Bien, aquí está parte de la demostración, pero pues bueno, eso lo revisan con calma como tarea y pues continuamos entonces en esta parte. Bien, nosotros ya trabajamos la definición 17 para calcular la longitud de una curva, que la tarea no será nada fácil, no es nada sencillo en este caso. Sin embargo, para la mayoría de las curvas de interés podemos encontrar la longitud calculando una integral. Ustedes ya saben desde su curso anterior que pues si se trataba de una curva en el plano de una variable, pues ustedes decían, bueno, yo que iba a aplicar entonces el concepto de integral. Pero nosotros tenemos una curva C descrita por una transformación f. Recuerden que la transformación f es de un vector. Este vector pues, es una función vectorial en un intervalo cerrado, como la trayectoria de una partícula. Recuerden ustedes que es lo que estamos estudiando en esta unidad. Es la trayectoria de una partícula en el espacio tridimensional, donde obviamente f de t pues, es la posición de la partícula en el instante t. Y si nosotros sabemos y suponemos que f es diferenciable también en ese intervalo, entonces la primera derivada debe de ser la velocidad de una partícula en el instante t y su magnitud de esa función deberá de ser la rapidez. Hay que tener mucho cuidado porque luego igual en los exámenes les preguntan, calcule la rapidez, calcule la velocidad. Ustedes saben bien que para calcular la velocidad, pues es conocer la función vectorial, derivarla una vez, y para calcular la rapidez es calcular su distancia. Aquí nosotros lo vemos como un valor absoluto, ¿ok? De una partícula en el instante t. Entonces, tenemos aquí que nosotros podemos observar que la partición de p en un intervalo cerrado, la velocidad cambia muy poco sobre cada arco. En este caso, si nosotros definimos un arco obviamente de un punto, f de t iésimo menos 1 a f de t iésimo i, digamos que es aproximadamente, vean aquí que tenemos a la primera derivada, en este caso con t asterisco i. En este arco, obviamente en un intervalo de t iésimo menos i, en este hasta t i. Recuerden que este intervalo que tenemos aquí, lo podemos decir subintervalo, puede ser un subintervalo, en donde en ese subintervalo pues tenga este t asterisco iésimo.
¿Ok? Recuerden que este t asterisco y décimo es un punto que le pertenece a este subintervalo para poder nosotros aproximarnos, en ese caso, a un arco. Bien, si nosotros usamos la notación elemental de que la distancia es igual a la rapidez multiplicada por el tiempo, en ese caso nosotros la longitud de la curva C se puede aproximar de esta manera. Tenemos aquí S, P. Tenemos entonces, que es la sumatoria, vean ustedes aquí que tenemos la función, eh, su, su valor absoluto de la primera derivada en este punto t asterisco y décimo. Y además aquí ustedes pueden observar este intervalo que tenemos, bueno, que sería la diferencia de t1 menos t décimo menos 1, que se refiere del punto mayor menos el menor en este caso. Entonces, tenemos aquí ya dos operaciones. Vean ustedes, es un producto. Recuerden aquí que estamos diciendo que la distancia, ¿sí? Vamos a llamarla SP, que la distancia es igual a la rapidez. Recuerden que esto es la rapidez, derivar una vez, pero además también calcular su módulo. Eso es rapidez. Rapidez multiplicarla por el tiempo, ¿ok? De esa manera nosotros también podemos obtener su distancia. Recuerden que esto es teniendo en cuenta que vamos a trabajarlo o lo vamos a ver de otra manera, que es cómo nosotros observamos tal vez la velocidad en que se mueve una partícula. Recuerden que ustedes pudieran tener su curva así, ¿sí? Ustedes tienen muchos puntos, quieren tal vez conocer en un instante t, por ejemplo t0, t1, t2 o t3. Y para que nosotros podamos medir tal vez esta longitud de arco, esta que tenemos aquí, pues nosotros podemos averiguar con qué rapidez se mueve la partícula, en ese caso, con respecto al tiempo, es decir, llevar a cabo esa multiplicación que también se nos puede dar en este caso. Y siendo así, nosotros reconocemos que esta SP es una suma de Riemann, por lo que es una aproximación de la integral que tenemos aquí como la integral de la rapidez. Vean aquí F'. F' en un valor absoluto se refiere a la rapidez a la que se está desplazando pues esta partícula. Bien, es decir, que nosotros tenemos que hacer lo siguiente, o podemos decir que la integral definida de A hasta B, en este caso, de la rapidez, deberá de ser igual a las particiones cuando se aproximen a cero, pues en esta suma de Riemann. Ustedes recordarán que aquí las particiones serán en este caso aquellos puntos que nosotros identifiquemos en nuestra curva en el espacio tridimensional. Pero nosotros sabemos que la partición de P también se le conoce como la norma de la partición de P, en donde ahí nosotros elegimos que la partición de P, este valor absoluto o la distancia de este valor P, pues deberá ser el máximo que nosotros tengamos en este caso por parte de esta sección que tenemos t décimo menos 1, en donde tal que pues i pertenezca a 1 hasta k. De esa manera significa que nosotros en cada una de las particiones pues podemos tener lo siguiente, que epsilon sea mayor que 0, también debe de existir un delta mayor que 0, de tal manera que la partición sea menor que delta. Esto implica lo siguiente, que para que eso se cumpla, recuerden ustedes, esta parte es un límite, y recuerden que los límites, en este caso, para verificarlos, tenemos que aplicar la definición formal de límite. Entonces aquí nosotros comparamos esa SP, recuerden que SP sería en este caso como una suma de Riemann, ¿sí? Esa suma de Riemann debe ser menor que el resultado que nosotros obtengamos en este caso por esta integral. Deberá ser menor que epsilon. Entonces, de esta manera nosotros sabemos que la longitud de una curva será en este caso la integral de la rapidez. En este caso recuerden que f' es la velocidad y calcular su valor absoluto, su distancia sería la rapidez. Bien, entonces en este caso, en este razonamiento, fue necesario nosotros suponer que la velocidad cambia muy poco en el arco de una curva. Ustedes lo han visto si es que antes de este aislamiento,
algunos creo que son de lejos de Tehuacán, algunos son de Oaxaca, algunos son incluso aquí cerca por parte de Ajalpan o por parte de Azumilla. Cuando ustedes salen, a veces el transporte pues tiene que pasar por algunas curvas. ¿Y qué pasa con los vehículos ya en general, en cualquier carretera, en donde tenemos curvas? Pues en las curvas, efectivamente, la velocidad se empieza a reducir, se reduce en ese aspecto y pues nosotros pues entramos, depende de la curva también, porque hay curvas muy cerradas o muy abiertas. Cuando las curvas son muy abiertas, pues ustedes, ¿no? Si es que andan por carretera, a veces, tal vez para visitar a su familia o algún amigo, pues hay unas curvas que sí pueden entrar, ¿no? Hasta con los 100 kilómetros por hora, bien rápidos pueden entrar ustedes. Y hay algunas curvas que están un poquito más cerradas, no es tan sencillo. Entonces, suponiendo de esa manera, entrar a una curva, pues implica pues tener esa precaución, ¿no? Pero imagínense aquí en las funciones, tenemos nosotros tal vez curvas, algunas veces cerradas, algunas veces muy abiertas, pues nosotros sabemos que en ese arco de curva, pues la velocidad cambia muy poco, ¿ok? Eso significa que necesitamos entonces, pues f', es decir, la derivada que sea continua en ese caso, en ese intervalo. La discusión anterior significa entonces el siguiente teorema, que sería el teorema número 15. Y se nos dice que si la función f tiene una derivada continua en ese intervalo, entonces la curva c pues puede ser descrita por f y es rectificable. Entonces, nosotros suponiendo el teorema número 15 que acabamos de leer, ojo, siempre y cuando la derivada sea continua en este intervalo, donde nosotros queremos calcular la longitud de esa curva o arco de curva, pues nosotros tenemos en mente que debe de haber entonces su derivada continua en ese punto, en esos puntos. Entonces, de esta manera, la longitud pues deberá de ser la siguiente integral de A hasta B de la rapidez, recuerden que la rapidez en este caso. Entonces, de esta manera, teniendo este razonamiento, pues nosotros ya podemos aplicarlo en un ejemplo. ¿Ok? Bien. Ya podemos aquí trabajar el siguiente ejemplo, el cual es una curva C, la cual la hélice cilíndrica que fue descrita por esta función vectorial y funciones componentes. Se nos pide determinar la longitud de arco de C, que parte de este intervalo 1, 0, 0 hasta menos 1, 0 pi medios. ¿Ok? Ya habíamos visto, no recuerdo si fue en esta unidad, de esta hélice cilíndrica. Tenemos aquí las tres funciones componentes. Las primeras dos, coseno de t y seno de t, pues a nosotros nos dan a entender que si es una función de dos variables, bueno, perdón, sería una función de dos funciones componentes, una función vectorial de dos funciones componentes, pues tendrá que ser su trazo una circunferencia. Ahora, si vemos la tercera variable, bueno, la tercera componente, perdón, en este caso, que sería un medio de t, pues podríamos nosotros notar que ya tiene una elevación. Bien, entonces nosotros pues tenemos definido que el intervalo parte de f de 0 hasta f de pi. Por eso su integral aquí, ustedes podrán observar que es de 0 hasta pi. En este caso estamos trabajando la rapidez. Recuerden ese concepto, es rapidez. Y también estamos aquí aplicando el teorema número 15, teniendo esa noción de ese teorema. Y esto será igual, pues, a la integral de 0 hasta pi, obviamente de la raíz cuadrada. En este caso, vean cuánto vale la primera función componente, cuánto vale la segunda y cuánto vale, en este caso, la tercera. Bien, si ustedes recordarán, se nos pide a nosotros aquí, pues calcular, vean ustedes, f', vamos a calcular la derivada de la función vectorial. Ustedes saben bien que la derivada de un coseno sería, me parece que es un seno, pero déjenme recordar si es positivo o negativo. La derivada de un coseno es negativo. La derivada de un coseno es negativo, sería entonces menos seno. Pero nosotros tenemos que elevarlos al cuadrado. Recuerden ustedes que tenemos algo similar a esto. Tenemos nuestra raíz cuadrada, pero tenemos aquí tal vez la primera derivada de la función número 1, eso debe ser al cuadrado, más la derivada de la segunda
al cuadrado más de la tercera. ¿Ok? Así. Bueno, aquí sería el cuadrado, perdón, aquí es el cuadrado, todos son elevadas al cuadrado, obviamente derivadas. Aquí la derivada del coseno es menos seno de t, pero si lo elevan ustedes al cuadrado sería seno cuadrado de t, y en la segunda sería seno de t, su derivada sería coseno, pero si lo elevan al cuadrado les va a dar coseno cuadrado. Y en la tercera tenemos un medio de t, si derivan esto les va a quedar un medio al cuadrado, les da un cuarto, ¿ok? Entonces, esta integral se puede simplificar porque aquí, por medio de una identidad trigonométrica, teniendo el seno cuadrado de t más el coseno cuadrado de t, nos daría la integral de 0 a pi de 1 más un cuarto, así nos quedaría diferencial de t. Pero ustedes suman, como son números reales, los suman, en un entero tienen 4 cuartos, más un cuarto les da 5 cuartos. Entonces tendría la integral de 0 a pi, podemos aquí escribir de 5 cuartos, diferencial de t. Obviamente eso se simplifica, tenemos raíz cuadrada de 5 en esa parte, y la raíz cuadrada de 4 pues es 2, por eso aquí se anula esa raíz y nos queda 2. Pero si ustedes observan es una constante, entonces podemos dejarla fuera de la integración y al final integramos nada más de 0 a pi la diferencial de t. Y recuerden que esto nos da t, pero esa t se debe de evaluar de 0 a pi, ¿sale? Y al hacer esa evaluación nos da a nosotros raíz cuadrada de 5 sobre 2 por pi. Y esa tendría que ser en este caso la longitud de arco de esta función vectorial. Bien, entonces nuevamente aplicamos algunos conceptos, en especial las reglas de integración y de derivación. Bien, entonces lo mismo pasa si nosotros tenemos una curva, una función de dos variables, el cual sería que se nos pida determine la longitud de una curva C, pues descrita de una función vectorial, pero de dos funciones componentes. En ese caso, ya podemos trazarla pues también en el plano, sería una función en este caso. Bien, para llevar a cabo esto, vean ustedes, es muy sencillo calcular su longitud de curva si va del intervalo de 0 a 4pi. Entonces, lo que deben de hacer ustedes pues es nuevamente formular su longitud. L va de 0 hasta 4pi, raíz cuadrada, recuerden derivar el coseno de t, me está dando menos seno de t, pero si lo elevo al cuadrado, ese negativo se vuelve positivo, y la derivada de seno me está dando coseno de t, si la elevo al cuadrado sería coseno cuadrado de t por la diferencial de t, pero recuerden que esto se puede aplicar una identidad trigonométrica que es 1, al final me quedaría la raíz cuadrada de 1, pues es 1, por eso se simplifica en esa integral, y al querer nosotros resolverla, pues nos da como resultado 4pi. Esa sería la longitud, en este caso, de esta curva. Recuerden que esta curva es una circunferencia, y pues la estamos midiendo en este caso, su longitud o su circunferencia. ¿Ok? Bien. Algo que quieran agregar en esa parte, algo que quieran comentar. Aquí en otros cursos ya habíamos trabajado con la longitud de arco o de curva, pero eran eran en plano, en 2 dimensiones. En ese caso ya la llevamos a 3 dimensiones. Incluso también podemos trabajar de 2, no hay ningún detalle. Bien. Bien. Parece que no hay preguntas, entonces dejaríamos nuestra sesión hasta aquí, hasta esta parte. Ok.